Un cordial saludo para todos. Como ustedes saben, yo soy Camilo Florido. Y hoy aquí en un día de descanso, siempre me pongo a pensar en Colombia, en nuestro país. ¿Por qué hemos tenido tantos problemas como sociedad? ¿Cómo podemos solucionarlos y cómo podemos llegar a mejores escenarios? La realidad es que hoy tenemos un presidente con un gabinete y vamos a depender todos los colombianos de sus políticas, de sus ideas, de todo lo que va a implantar durante los próximos años, que va a repercutir seguramente en corto plazo, pero al mismo tiempo generará una repercusión a largo plazo. Por esa razón, se respeta quién es hoy presidente de la República, se respeta las instituciones, porque ha sido el producto de una gran historia, que ya superamos los 200 años. Pero hay grandes errores que se han cometido y que no se pueden volver a cometer. Por eso el título de este video es Gustavo Petro presidente, un error que no podemos volver a repetir. Para eso me remonto a muchos años atrás. Desde que inició nuestro país, siempre estuvimos en la pelea de cómo nos organizábamos como sociedad, pero vale la pena tener en cuenta algo. Nos unimos los indígenas, nos unimos los afros, nos unimos los criollos, nos unimos todo aquel que soñaba con la libertad. Es decir, la libertad nos unió porque para aquel entonces también había una situación de opresión, incluso esclavitud, que era mucho más difícil. Razón por la cual nos unimos y construimos esto. Éramos inclusive más territorios, la Gran Colombia y demás. Luego empezamos a buscar esas oportunidades de cómo nos organizábamos como sociedad y vinieron ideas, sin duda, de cómo se ven organizados otros países en el mundo. Algunos federalistas con independencia por territorio y otros presidencialistas donde una sola persona pues tenía mayor capacidad de administración. Finalmente pues nos fuimos por el lado presidencialista, pero no duró mucho. Al poco tiempo, cuando fallece esa persona que soñaba con el tema presidencialista, quien era Simón Bolívar, quien lideró todo el proceso de esa libertad, no solamente para nuestro país, sino para gran parte del territorio latinoamericano, influyendo muchísimo en muchos países, en la mayoría de manera directa, por supuesto Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, Perú, Bolivia, quienes, ahí está la historia, pero al mismo tiempo influyendo de una manera muy importante al punto que muchos historiadores dicen que fue el hombre que libró más batallas y generó mucha inspiración en materia de libertad. Pero fallece él y viene su sucesor, Santander, quien hablaba del federalismo. Y finalmente se construye un Estado federal, Estados Unidos de Colombia, y posteriormente fallece él y vienen otras ideas, y finalmente en 1886 Rafael Núñez vuelve y dice, venga, reorganicémonos, creemos una constitución y nos volvemos otra vez presidencialistas. Incluso la constitución, sin duda, empezó otra vez a dividirnos y volvimos a cometer errores. Y miren ese detalle tan delicado como, por ejemplo, haber dicho en la Constitución que nuestros indígenas eran salvajes y no tenían derechos. Y, por supuesto, el mismo tema con las mujeres, quienes tuvieron que luchar y hasta el año 53, exactamente, el general Gustavo Rojas Pinilla, quien fue un hombre que efectivamente recibió un país, por supuesto, con todas las contiendas difíciles de cómo nos organizábamos como sociedad, porque ya después del 86 creamos los partidos políticos, los de las ideas liberales y los de las ideas conservadoras. En teoría es maravilloso, pues liberal el que quiere evolucionar, el que quiere mayores libertades, el conservador que dice sí, interesantes las libertades, pero hay que preservar ciertas cosas, ciertos principios. Entonces al fin del día hay un equilibrio entre avanzar, conservar, preservar. Esos equilibrios en materia de filosofía, de sociología, de puesto en práctica, lo puedes poner en práctica contigo mismo, con tu familia, con nuestra sociedad, pues nos damos cuenta que nosotros muchas veces, claro, queremos aprender cosas nuevas, pero hay que conservar muchas de las otras que son nuestros buenos hábitos. Y habrán malos hábitos que hay que cambiar y habrá nuevas cosas que habrá que aprender. Inclusive en el mundo de hoy decimos, hay que aprender, muchas veces desaprender porque ya hay cosas que no son útiles y volver a aprender. Esa es la nueva filosofía de lo que hoy nos ha tocado vivir. Y así
pues están las filosofías de los liberales y los conservadores. Pero llegamos al punto de que si usted era liberal y conservador, entonces nos matábamos. Y así nos acabamos como sociedad, por no encontrar una manera de organización. Viene Gustavo Rojas Penillas, le dio el derecho al voto a la mujer. Y posteriormente los liberales y los conservadores dicen, bueno, ya, suficiente, venga que el país está un poco mejor, volvemos otra vez. Y así estuvimos, Frente Nacional, gobernaban 4 años los liberales, 4 años los conservadores y demás. Y posteriormente, pues sin duda, siempre ha habido un abandono por parte del Estado por falta de visión de cómo administrar lo que hay en ese territorio. Por eso nos dividimos en 32 departamentos donde no se ha tenido la capacidad hoy en el 2022, de llegar a desarrollar iniciativas donde efectivamente todos tengamos un sistema de que no importa en qué condiciones nacemos en Colombia, tengamos la oportunidad de educarnos, de generar iniciativas, de crear una mejor convivencia, de que ese sistema nos va a permitir graduarnos, trabajar porque habrá oportunidades, muchas empresas, decidir cuáles son los sueños, en dónde me quiero desempeñar, si quiero una profesión o si quiero desarrollar un trabajo técnico, profesional, etc. Todos somos importantes, todos nos necesitamos, todos, desde la persona que va a nuestra casa a ayudarnos con el aseo, a cuidar a nuestros niños, todos somos una sociedad y somos importantes. Y por eso en Colombia lo que no hay es un sistema. Tenemos una identidad en materia cultural y demás, pero nos falta tener una identidad propia. Y nos ponemos bravos cuando en el mundo a veces salimos porque la historia nos ha llevado a que seamos el país número 1 en materia de promover, o más bien de que desde nuestro país se dio toda esa situación tensa del narcotráfico. Entonces, cuando llegábamos a un país y nos decían, hey, Pablo Escobar, hey, no sé qué, hey, cocaína, entonces, nos poníamos bravos y no sé qué. Pero miren cómo van los temas y cómo va cambiando y cómo nos toca hoy afrontar la nueva realidad. Pues lo cierto es que vienen los años 60 y por supuesto pues nosotros no hemos sido exentos a la historia del mundo, la primera, la segunda guerra mundial, inclusive participamos en la guerra de Corea en 1950 donde Colombia tuvo un batallón allá. Entonces Colombia primero tuvo un ejército, luego construyó la república y bueno, todo esto que venimos aquí hablando de cómo nosotros nos ha faltado organizarnos mejor en sociedad para poder tener una mejor convivencia. Pero lo cierto es que en los años 60 vienen todas esas ideas socialistas allá, sobre todo que salieron de Cuba, y empiezan a invadir esas ideas a muchos países. Y desafortunadamente, pues Cuba, démonos cuenta el resultado, ha sido un resultado pobre, no hay sistema, la gente tiene que depender efectivamente de lo que dicen los poquitos que gobiernan, y esos sí son ricos y el resto que aguante hambre. Entonces, esa filosofía ha sido nefasta, pero no sé por qué, y quiero que me lo expliquen ustedes, seguimos los latinoamericanos cayendo en lo mismo. Hay muchas respuestas, yo creo que una de ellas es porque nos ha faltado identidad, pero para eso quiero invitarlos y decirles, sí es posible que Colombia sea un gran país, sea un mejor país. Pero bueno, nacen estos grupos, el uno FARC diciendo que es que hay ausencia del Estado en el campo, claro que lo hay. Luego viene el ELN, que entonces hay que cuidar supuestamente las riquezas del país porque las estamos vendiendo al mundo, entonces para eso vamos supuestamente a cuidarlas, pero para eso le pusieron bombas a todos los temas petroleros, secuestrando a la gente que estaba en el tema de la minería y demás, causando problemas, pero no soluciones. Tanto FARC como ELN han sido problemas, pero cero soluciones, al punto que inclusive carece para allá, para los finales de los 80, el tema del narcotráfico en cabeza de unos carteles. Recuerdan, cartel de Medellín, cartel de Cali. Y hubo un par de iniciativas de negociación al punto que estos narcotraficantes capos de la época dijeron, pagamos la deuda externa de Colombia, ayudamos a Colombia. Eran unos capos que, hombre, al menos los tipos querían promover un mejor país. En el sentido de, por lo menos, dejarlo libre de deudas. Pero obviamente que se siguiera moviendo el tema del narcotráfico, que al fin del día es una falta de conciencia, porque si el ser humano cuando reacciona y uno dice, uy, este almuercito me cayó mal y de pronto fue X o Y producto, pues yo como que me alejo de eso, ¿cierto? Lo mismo pasa en la sociedad. Hoy hay sociedades que, no, que metámonos en la marihuana y en la cocaína y en esto y en lo otro y la heroína, y finalmente hay gente que se da cuenta rápidamente, oiga, eso nos está destruyendo porque nos vuelve a decir como vemos hoy. Nos vuelve unas personas que vamos perdiendo capacidades motrices y finalmente terminan, como en algunos lugares del planeta, tratando a esas personas como basura humana, manteniéndolas ahí hasta que un día se mueren y ya, porque hay que dar dignidad, sin duda, la dignidad, porque
Todos tenemos la oportunidad. Pero qué mejor si tenemos un proceso de educación, de prevención y tal vez, sí, eso existe en el mundo, pero estamos más bien alejados de eso para que no afecte la buena vida. Creemos unos buenos hábitos. Entonces vamos aprendiendo de nuevas filosofías y cómo esa conciencia y todo lo que está en esta mente es lo que nos da un gran poder para poder vivir mejor en sociedad. Así que, bueno, vienen los años, sin duda, pues los presidentes y los gobiernos que estuvieron sobre todo en los 80s, 90s, siempre empezaron a hablar decían, ¿no?, las ideas liberales de la amnistía, el perdón, la amnistía y el perdón. Pero la amnistía y el perdón venía de la mano de una filosofía política y de una reforma constitucional, de reorganizar la manera en que vivimos en sociedad. Y eso nos ha creado muchos problemas porque entonces se rompió la ética. Entonces, cuando en una casa uno procura generar unas reglas claras, como sucede en cualquier casa, pero si uno no coloca las reglas para todos y entonces resulta que el hijo mayor llega borracho a la casa, tras del hecho insulta a los papás y demás, ¿con qué autoridad moral se le dice a los chiquitos? Ustedes se tienen que portar bien y ustedes no van a ser como su hermano. Pero al fin del día el hermano, tranquilo mijito, al otro día, tranquilo mijito, ¿quiere un caldito? Y mire, usted no lo vuelve a hacer, ¿cierto? Usted no lo vuelve a hacer. Pasa una semana y vuelve otra vez y llega borracho y ahora el marihuanado y otra vez a darnos en la cabeza a todos. Y así, un ciclo de una pesadilla de familia. Esa es Colombia. Nunca nadie le pone de alguna manera un orden a esa casa. Y entonces los chiquitos van diciendo, no, pues aquí hacemos lo mismo y me vale huevo. Y eso como mi papá empecé a pegar, pobre huevón, no la palabra, pero esa es una familia. Esa es una familia. Y eso le pasa a Colombia. Entonces, pobre esa ley, como decían allá en la costa, no jodas, esa ley no pegó aquí. Eso es falta de identidad, de que somos una sociedad, 32 departamentos, multiculturales, sí, delicioso todo nuestro tema musical, nuestro tema cultural, pero ahí también dónde está nuestro orden, cómo nosotros somos parte de nuestra sociedad. Entonces fuimos cometiendo esos errores y se hicieron desde la desmovilización de CM19, que también un grupo de ideas allá, revolucionarias, como dicen ellos, somos socialistas revolucionarios, que socialistas porque supuestamente tenemos igualdad para todos. Pero al día de la verdad somos súper egoístas. No, esto es para mí, esto es para mí, y usted verá. Eso es lo que pasa en la práctica. Y pasa con cualquiera de esos grupitos. Entonces nos fuimos dando cuenta y entrando en episodios de violencia, 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 y más violencia, y más violencia, y más violencia. Y no salimos de ahí. ¿Por falta de qué? Ese papá Estado no puso orden. Ese papá Estado rompió la ética. Dejó que se rompiera la ética. Dejó que se rompiera los buenos hábitos en la casa de la sociedad colombiana. Entonces vuelve y se repite. Y se repitió, miren lo que pasó en el año 98 con el Caguán. No, terrible, pues imagínense haberle dado a unos secuestradores, terroristas, todo un espacio. Tenían tanto dinero que hasta el presidente de la Bolsa de Nueva York fue a Colombia a ver qué hacía con ese dinero. Y luego, entonces viene un periodo del 2002 al 2010 que sin duda fue durísimo, violencia, pero de alguna manera, venga, que el papá Estado y el orden desde el gobierno, la rama de gobierno, que está en cabeza del presidente, la rama judicial y la rama legislativa del Congreso empezaron como a medio coordinar. Y hubo un momento, por ahí en 2007, 2008, muchos jóvenes que hoy tienen ya 16 años, que nacieron por ahí en el 2008, 2006, miren, les cuento, en Colombia hubo una esperanza. Yo que era de esos jóvenes que decían, me voy de Colombia, ¿no? Qué pereza, esta gente aquí no me pone de acuerdo. Y no, digo, un momento, Colombia tiene esperanza, Colombia va para algún lado y qué delicia, porque no hay país más delicioso que Colombia y sí se puede vivir bien. Entonces empezamos en eso. Yo dije, no, ya esa historia de las FARC, eso ya se va acabando. Llegó el 2010. Miren, en el 2010 yo les digo, a toda Colombia y a los jóvenes de hoy, ya las FARC no se escuchaban, el ELN no existía, decían los generales de la época, estamos en el fin del fin. Ya nosotros pensábamos que eso era una época superada, pero ¿qué pasaba? Nunca nos dimos cuenta que entre nosotros habían caprichosos socialistas que querían volver a revivir todo eso. Y efectivamente pasó, del 2010 al 2018. Ahí llegó un señor que nos traicionó y efectivamente nos traiciona y resulta y pasa que acaba con lo poquito que más o menos habíamos construido
en voz de esperanza. Y efectivamente trae a ese grupo de las FARC, lo revive, así como dice, se le apareció el Santos a estos señores, y al mismo tiempo, imagínense, el tema del ELN, empezaron ahí unas conversaciones y demás, y empezamos otra vez a vivir lo mismo, un proceso dizque de amor y paz que terminó en una amnistía, una reforma constitucional, y ahora hasta con poder. Entonces ahora con poder, y vuelve y se repite, y entonces resulta que, recordemos que cuando se desmoviliza el M-19, Gustavo Petro fue uno de esos beneficiados, que entró a la política, que si participó o no participó en lo de la toma del Palacio de Justicia, donde se asesinaron a la más alta, el elemento más importante que tenemos en materia de justicia, la corte más alta en materia de organización social, acabaron, los asesinaron. Y eso en Colombia es como si nada. Donde pasa eso en un país serio, eso es una cosa que vuelve y reinventa el país. Pero no, en Colombia no fue así, terminaron presos ahí los militares y los del M-19 en la política. Y así, mire, vuelve y se comete el error con las FARC y ahora se va a cometer el mismo error con el ELN. Entonces seguimos en la amnistía, reforma constitucional, estos en la política y generamos mala conducta de la ciudadanía, generamos un mal ejemplo, se rompe la ética, se rompe la honestidad y se rompe la confianza de una nación. Un país es como cualquier persona. Si una persona uno la ve que es responsable, que es honesta, etc., uno dice, oiga, yo puedo confiar en esa persona. Pero cuando esa persona es así, uno dice, no, con él no hagamos negocios. Es idéntico. Hoy el mundo dice, Colombia está como medio complicado. Pero hay esperanza, claro que sí, porque somos una nueva generación que venimos. Y vamos a construir un mejor futuro. Y vamos a proyectar un mejor país. Y vamos a desarrollar una Colombia diferente, donde no vamos a volver a cometer esos errores porque la amnistía trae unas consecuencias nefastas. Ya llegó a la presidencia por culpa de todos esos errores, de todos esos gobiernos débiles del pasado, de esos hombres que creyeron que, sí, dejando negociar y demás, miren, eso se va a solucionar todos los problemas. Pues no es así, crearon más problemas. Entonces, en esa familia que se llama Colombia, nunca nos pusimos de acuerdo y más bien hicimos fue unas negociaciones ahí con el hijo mayor y todavía el tipo ya va a cumplir 50 años y todavía vive en la casa, no se ha ido de la casa, no organizó un futuro y ahora está esperando que los papás se mueran para quedarse con lo que hicieron los papás durante muchos años. Eso es Colombia hoy. Entonces, generaciones nuevas, ustedes saben que ya nos tocó a nosotros asumir una gran responsabilidad. Sí, está bien pensar en ideas liberales, en donde todos cabemos, en donde no somos egoístas, pero sobre todo donde tenemos una ley que va a regir para todos, que nos va a brindar una mejor convivencia y que vamos a construir un mejor país. Por esa razón, el resultado de que Gustavo Petro haya llegado con un mensaje sin duda solidario, social, incluyente, es un resultado de un trabajo de muchos años, admirable sin duda, pero que no se puede repetir porque cuando se amnistía a un criminal, ese criminal difícilmente se resocializa y puede llegar a ser presidente, como hoy. Entonces, Gustavo Petro, presidente, un error que Colombia jamás puede volver a repetir. Vamos a ver en este gobierno, pues Gustavo Petro sabemos de dónde viene, sabemos para dónde va. Claro, van a amnistiar, vamos a volver a cometer el mismo error, pero tranquilos, por eso les digo, viene otra generación. Así que aquí hay esperanza, hay posibilidades de construir un gran país. Somos Colombia, 32 departamentos y nuevas generaciones, nuevos niños, jóvenes. Estamos aprendiendo todos los días que nos vamos a unir mejor en sociedad, que nos vamos a conocer mucho más y no vamos a repetir todos los errores de ese pasado. Aquí ya no tenemos por qué cargar que lo que pasó con España y toda esa situación, ¿no? Que lo de la espada de Bolívar y no. Sí, hace parte de la historia, muy bonito y todo, pero hemos aprendido y vamos a construir un mejor país y sí se puede. Colombia es tu país, Colombia es mi país. Veremos todos los errores que va a cometer este gobierno, pero tranquilos, que todo se arregla. Todo vuelve y se organiza, solamente debemos elevar nuestra conciencia. Si el mundo un día legaliza la cocaína, legaliza todo ese tipo de sustancias, eso no quiere decir que tú la consumas o que tú traigas eso a tu familia. Sí debemos fortalecer los valores internos de cada familia, de cada ser humano, para que tengamos mejores seres humanos, convivamos mejor como sociedad y eso sí nos dará una mejor convivencia. Así que
Gustavo Petro, presidente, un error que Colombia jamás debe volver a repetir, porque vamos a construir un gran futuro para que el futuro presidente efectivamente sea un niño que se educó bien con las oportunidades que le dio un Estado. Soñó con desarrollar diferentes iniciativas, de pronto fue a la fuerza pública, se convirtió en médico, de pronto fue un mecánico, pero siempre alguien que piensa en la sociedad, de pronto alguien que de pronto creció en el campo, un campesino, y quiere venir a administrarlos a todos con una filosofía maravillosa. Todo es posible, Colombia es posible. Así que ojalá sean nuestros futuros presidentes personas que no tienen ese pasado criminal, que no han participado ni han sido cómplices de muchas cosas de esa historia negra. Pero ¿cómo lo hacemos? Con esta nueva formación de niños, con estas nuevas familias que hoy existen. Así que si tú ya eres padre de familia, si tú eres un joven y estás viendo este video, si tú eres un niño y estás creciendo en Colombia, tenemos mucha esperanza y vamos a construir un mejor país. Así que ya saben, no vamos a cometer esos mismos errores y vamos a forjar un mejor futuro, porque Colombia tiene futuro y tú eres protagonista de él. Muchas gracias, yo soy Camilo Florido y que estos errores no se vuelvan a cometer. Feliz día y feliz futuro para Colombia.